Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mercedes López, voy a hacerle la clase de vacunas. Voy a hacer una clase de yo creo que unos 30 minutos. Si ustedes tienen cualquier duda, me escriben directamente a mi mail, por favor. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a comenzar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué son las vacunas? Las vacunas son tecnologías que nos permiten inmunizar, ¿sí? Y vamos a ver qué significa esto. Durante esta clase vamos a tratar historia de las vacunas, vamos a hacer un breve recorrido por los principales hitos de las vacunas. Después vamos a hablar en extenso de los principios inmunológicos de la inmunización, o sea, cómo nos protegemos, qué es una vacuna, y después vacunas COVID-19. Bueno, realmente la historia de las vacunas comienza acá, en China, con la viruela. La viruela es una enfermedad viral que cursa con unas pústulas que aparecen en la piel y las mucosas, y que además desarrolla una afección bastante importante, tanto de los riñones como de los pulmones y otros órganos, que termina con la muerte de los sujetos. Una enfermedad muy, muy grave. De hecho, la viruela fue traída a las Américas por los conquistadores y diezmó a gran parte de la población indígena. Fue muy terrible la introducción de la viruela a las Américas. Pero los chinos, muchos años antes, se dieron cuenta que esta enfermedad, que para ellos que era claro que se propagaba, es decir, que pasaba de un individuo a otro, era posible ser prevenida con la siguiente tecnología. Ellos descubrieron que si raspaban las pústulas de la viruela y las insuflaban, es decir, se las daban a aspirar, como muestra acá, a un sujeto sano, ese sujeto no se infectaba con viruela, no hacía la enfermedad de viruela, y si la hacía mucho, mucho más leve. Entonces, con eso parte la era de las inmunizaciones. Ya esa inmunización, es decir, a la tecnología que nos permite que nos protejamos en contra de la infección a través del sistema inmune, se le denominó variolización, ¿ya? Y la variolización fue traída a América, y se hizo en América mucho antes que se introdujera la vacuna de la que vamos a hablar ahora, y la introdujo un fraile, Pedro Manuel Chaparro, en 1765, cuando, a pesar de la oposición de la misma iglesia a la cual pertenecía, en un plazo de 7 años se variolizó, o sea, se aplicó esta técnica a 10.000 personas en Chile, y con ello el número de infectados con viruela y la intensidad de las pestes disminuyeron bastante, incluso antes del ingreso de la vacuna propiamente tal. Ahora, para entender las vacunas tenemos que entender dos conceptos. Uno es el concepto de susceptible y el otro de protegido, ¿ya? La susceptibilidad está dada, o la definimos en este contexto, por la posibilidad de que un individuo no esté protegido en contra de una infección, ¿sí? Entonces es más susceptible, a diferencia del que está protegido, que no va a desarrollar esa infección o esa enfermedad, a lo que uno le denomina que ese individuo está protegido o inmune, ¿ya? Entonces, un individuo inmune es aquel que está protegido de adquirir la infección o de desarrollar la enfermedad que ese agente infeccioso determina. La idea de esto, la idea de la palabra inmunidad o inmunitas, nace en Roma, cuando en un escrito muy, muy célebre que describía la guerra, los desastres que se produjeron en la guerra del Peloponeso, describía muy bien que cuando se expandió en esa guerra la peste negra, aquellos individuos que habían tenido la enfermedad y lograban sobrevivir, quedaban, comillas, inmunes a volver a desarrollar la peste.
Y esa palabra inmunes o inmunitas la tomaron de una palabra que significaba en Roma estar exento de obligaciones legales o civiles, que eran los senadores. Entonces los senadores tenían inmunitas, y de ahí entonces nace la palabra inmunidad. Fíjate que en Chile llega la variolización en 1765. En Europa llegó mucho antes, traída por una aristócrata inglesa a Inglaterra, y de ahí a todas las cortes europeas, y de ahí entonces los españoles lo traen a las Américas. Y pasó mucho tiempo, en 1796 aparece la vacuna, que en el fondo es la que determina el tipo de tecnología de aquí en adelante, ¿sí? Acuérdense entonces que la variolización lo que hacía era tomar el virus de las costras y lo daba a aspirar. La vacuna hace lo siguiente. Suponemos que Edward Jenner ya sabía de la variolización, y lo que él hizo fue observar que las ordeñadoras, las que ordeñaban y sacaban la leche de las vacas, tenían a veces lesiones muy similares en las manos que la que daba en la viruela. Y cuando observó con más detenimiento, se vio que esas lesiones que estaban en las manos de las ordeñadoras se daban porque la ubre de las vacas también las tenía. Entonces, si la ubre de las vacas tenía estas lesiones que eran pústulas similares a la viruela, la transmitían a las manos de las ordeñadoras, y las ordeñadoras tenían estas mismas lesiones. Sin embargo, no hacían la viruela sistémica, no enfermaban, y es más, esas mujeres no hacían la enfermedad aun cuando estuvieran en contacto con sujetos infectados por la viruela. Entonces lo que Jenner hace es decir, mira, la ubre de la vaca tiene un tipo de viruela, que es una viruela que le da a los vacunos, y que si esa viruela, eso que se transmite a las manos de la ordeñadora, no genera enfermedad en la ordeñadora, y además queda protegida de la viruela real, ¿sí? Acuérdense que en esta época todavía no se conocía que los microorganismos eran los que transmitían las enfermedades infecciosas. Eso se conoció después, cuando Robert Koch en 1890 desarrolla los experimentos que le permiten demostrar que existían microorganismos que se transmitían y que causaban enfermedad. Jenner lo que dice simplemente es que esta enfermedad, estas pústulas que se desarrollan en la ubre de las vacas, se transmiten a las ordeñadoras, y que esa viruela que es de las vacas es una enfermedad mucho más leve en el humano, y que además le permite estar protegido de la infección de la viruela real, que es la viruela más grave. A eso él le llamó vacuna, ¿ya? Porque viene de vacuno. Y de ahí en adelante, entonces, estamos hablando de una de las intervenciones tecnológicas más exitosas de la medicina, en conjunto con el control de los determinantes sociales de la salud y de los antibióticos. En 1880, casi 100 años después, o menos, un poquito menos de 100 años después, Louis Pasteur desarrolla la vacuna contra la rabia, y Salk y Sabin, a mediados del siglo XX, desarrollan una de las vacunas más importantes, que es la vacuna contra la polio. Salk desarrolla una vacuna intramuscular, Sabin desarrolla la vacuna oral, que cambió totalmente la vida de los niños de esa época. Estos son niños en un colegio, todos con secuelas de la poliomielitis. La poliomielitis era es un virus que ataca el sistema nervioso y que causa secuelas motoras muy importantes y deformaciones muy importantes en los niños que logran sobrevivir. Esta es una gráfica que muestra acá los años y aquí los casos de polio, y fíjense ustedes cómo a partir del inicio de la vacunación los casos de polio caen en forma impresionante, y la vacuna se empieza en 1955, y ya en 1963, 8 años después, ya había muy poquitos casos de polio en Estados Unidos. Eso pasa posteriormente en el resto del mundo. Chile hace muchos años que no tiene casos de poliomielitis.
En 1966 la OMS se propone erradicar la viruela del planeta y en 1980 declara que esta meta está alcanzada. Y se estima hoy día que los programas de vacunación salvan 3 millones de vidas cada año a nivel mundial. Los principios inmunológicos de la inmunización tienen que ver simplemente con la activación de la respuesta inmune adaptativa. En este dibujito les muestro un esquema de cómo se activa la respuesta inmune adaptativa contra el virus SARS-CoV-2. Lo voy a revisar muy brevemente. Ustedes tienen que cuando el virus ingresa en general por vía aérea superior, va a activar una respuesta inmune innata, que a su vez va a lograr activar la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune adaptativa, cuando se activa, tiene uno podría decir, dos grupos de células y de moléculas que se desarrollan. El primer grupo de células y moléculas son células y moléculas efectoras, que se van a desarrollar cuando se activan los linfocitos TCD4, los linfocitos B y los CD8, y cuya misión fundamental es controlar la entrada del virus, neutralizar la entrada del virus a la célula, y por otro lado, controlar a las células infectadas a través de su eliminación. Eso entonces son anticuerpos efectores, linfocitos B efectores y linfocitos T efectores. Pero como producto de esto, como producto de esta activación y de esta generación de esta respuesta inmune efectora, nosotros vamos a tener que siempre se va a desarrollar un grupo que son llamados linfocitos de memoria, tanto linfocitos T de memoria como linfocitos B de memoria. Y este grupo de células va a determinar lo que conocemos como protección de largo plazo, ¿ya? Es decir, aquella situación en la cual el sistema inmune, entre comillas, recuerda el encuentro con su patógeno, con el patógeno que lo activó, y este recuerdo, esta memoria, tiene que ver con que se activa mucho más fácilmente y mucho más eficazmente, determinando que el individuo no se infecte, o si se infecta, la enfermedad sea mucho, mucho más leve. Entonces vamos a hablar de algunos conceptos de aquí en adelante para que nos vayan quedando claras algunas ideas. El primer concepto es la idea de inmunidad activa o inmunidad pasiva. Ya entendemos, por lo que hemos comentado hasta ahora, que la inmunidad tiene que ver con estar protegido. Por lo tanto, este estar protegido puede ser activo o puede ser pasivo, ¿ya? El estar protegido activo se produce cuando el individuo toma contacto con un microorganismo o con una vacuna que activa la respuesta inmune tal y como lo dijimos acá, ¿ya? Es decir, el microorganismo ingresa, activa la respuesta inmune, genera una respuesta inmune efectora que permite eliminar el patógeno, pero como resultado de esta activación, además, queda un subgrupo de células denominados linfocitos de memoria, que en un segundo encuentro con el mismo patógeno van a permitir que nuestra respuesta sea mucho más rápida, más eficiente, y por lo tanto que o no nos infectemos, o si nos infectemos, como ya dijimos, generemos una enfermedad, muchísimo más leve. Los ejemplos de inmunidad activa son fundamentalmente, en el caso de la inmunidad activa natural, son las infecciones; en el caso de la inmunidad activa artificial, son las vacunas. Pero también existe otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad pasiva, es decir, que nosotros somos capaces de adquirir una protección pasivamente. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a la introducción o la transferencia de células y moléculas a un individuo que le permiten estar protegido sin desarrollar su propia respuesta inmune, ¿ya? Y el ejemplo más lindo de esto el ejemplo natural más lindo es la lactancia materna y la transferencia que hace una madre hacia su feto de los anticuerpos en el último trimestre del embarazo. Eso se considera una inmunidad pasiva natural. Es decir, la madre le traspasa sus anticuerpos a su hijo, ya sea por la leche o a través de la placenta, y de esa manera el niño tiene en el momento de nacer una inmunidad que no tiene natural por el encuentro natural con el patógeno, y eso le permite de alguna manera estar protegido durante los primeros 6 a 8 meses de la vida.
La inmunidad pasiva artificial se hace por la transferencia fundamentalmente de anticuerpos, ya sea en forma de anticuerpos generales o anticuerpos específicos, hacia un individuo de manera de conferirle protección contra una enfermedad. Eso se utiliza hace mucho tiempo, lo hemos escuchado en Chile con el uso del plasma convaleciente. Cuando hagamos la clase de terapias podemos discutir cuáles son los elementos que determinan que efectivamente el uso de anticuerpos prevenga o ayude a que la enfermedad disminuya de gravedad. Pero para el objetivo de esta clase, solamente decir de que en el uso de plasma convaleciente se basa en que ustedes toman un individuo que está recuperado de COVID-19, le extraen sangre, separan el plasma y ven la cantidad de anticuerpos que tenga ese plasma, pero no cualquier anticuerpo. Tienen que ser unos anticuerpos especiales que son los llamados, como ustedes ya vieron en la clase de inmunidad humoral, anticuerpos neutralizantes, es decir, que son aquellos anticuerpos que logran evitar que el virus ingrese a la célula, ¿sí? Si ustedes recuerdan, está acá, nosotros queremos en una respuesta inmune antiviral, nosotros tenemos que desarrollar anticuerpos que por una parte impidan que el virus ingrese a la célula para impedir la infección, y tenemos que generar fundamentalmente linfocitos TCD8 para aquellos virus que lograron infectar células, las células puedan ser eliminadas por la citotoxicidad de los linfocitos T, y de esa manera que el virus no se siga propagando en el organismo. Entonces, una vez que ustedes determinan estos anticuerpos neutralizantes y que el plasma de ese individuo tiene un título, es decir, una concentración adecuada de anticuerpos neutralizantes, ustedes pueden transferirlo a un individuo enfermo de manera de poder disminuir la gravedad de la infección. Entonces, ese es el primer concepto. Segundo concepto, como que ustedes ya vieron, pero vamos recordando, respuesta inmune primaria y respuesta inmune secundaria. La respuesta inmune primaria tiene que ver con que cuando ingresa un microorganismo a nuestro organismo con el cual nosotros no hemos tenido un contacto previo, linfocitos T y B vírgenes van a activarse al reconocer este microorganismo y van a generar una respuesta inmune. En este caso está graficada la respuesta inmune de linfocitos B vírgenes a través de la secreción de IgM y de IgG. En una respuesta inmune primaria de linfocitos B, lo que primero y fundamentalmente se secreta son anticuerpos de clase IgM, para después, en el tiempo y en mucha menor cantidad, a pesar de lo que dice el gráfico acá, anticuerpos de clase IgG. ¿Okay? Una vez que la respuesta inmune primaria está desarrollada, es decir, se activa por el microorganismo, se desarrolla una respuesta inmune efectora que permite eliminar al microorganismo, la respuesta inmune primaria empieza a declinar, pero no desaparece porque se genera como consecuencia de esto un pool de linfocitos de memoria, ya sean T o sean B, de manera que ese pool va a estar mejor preparado para que en un segundo encuentro con el mismo microorganismo la respuesta sea muchísimo más rápida y muchísimo más eficaz. En este caso, ustedes ven que la respuesta es mayoritariamente de IgG, muy rápida y muy alta. ¿Okay? Esta respuesta inmune secundaria, así como la respuesta inmune primaria es producida por la activación de linfocitos vírgenes, la respuesta inmune secundaria es producida por la activación de linfocitos T de memoria. ¿Y qué es la memoria inmunológica? Linfocitos aquí T y B, linfocitos T y B de memoria. ¿Qué es la memoria inmunológica entonces? Es la capacidad del sistema inmune para desencadenar una respuesta más rápida y más efectiva cuando reconoce un antígeno con el cual se ha activado previamente. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros tomamos contacto con un antígeno, como consecuencia de esto, la posibilidad es generar células de memoria, pero no siempre, ¿sí? Para algunos antígenos, por ejemplo, los antígenos que no son proteicos, no existe posibilidad de generar, memoria inmunológica.
Y para los antígenos proteicos, para los cuales sí somos capaces de generar una memoria inmunológica, la duración de esta memoria inmunológica es variable en el tiempo y depende del tipo de microorganismo con el cual se está activando la respuesta inmune y por otras causas que todavía desconocemos. Entonces, cuando se cursa una infección tenemos que separar lo que es la inmunidad protectora, es decir, la inmunidad que desarrollamos por los mecanismos efectores, ya sea de linfocitos T, o sea, linfocitos B y anticuerpos, que pretenden combatir la infección en el momento que estamos infectados y que permite efectivamente derrotar y eliminar al microorganismo. De la inmunidad de largo plazo, que está mediada por linfocitos de memoria y que nos permiten estar protegidos en el tiempo contra una nueva infección o protegidos del desarrollo de la enfermedad más grave. ¿Perfecto? Y eso es variable y depende de múltiples factores. Lo que buscamos con las vacunas es justamente generar esta inmunidad protectora de largo plazo a través de la imitación, ¿ya?, de la infección natural, de manera de mejorar la respuesta inmune natural a esa infección o imitarla de tal manera que nunca nos infectemos o enfermemos. Para entender esto tenemos que entender muy bien el concepto de inmunidad de grupo. Quiero que se fijen acá abajo. Acá abajo está la inmunidad con vacuna y acá arriba en una situación sin ninguna inmunidad. Esto es lo que nosotros nos enfrentamos hoy día con la infección por SARS-CoV-2. Entonces, cuando en una población dada se introduce una infección y la mayor parte de los individuos son susceptibles, la mayor parte de los individuos se enferma y como consecuencia de esto, muchos mueren o muchos enferman muy gravemente. En esta condición, la única forma de protección es hacer lo que conocemos hoy día muy bien todos nosotros, que es el distanciamiento social, es decir, de alguna manera que las personas enfermas se aíslen de las personas sanas para que la infección no se siga transmitiendo, de manera de poder prevenir la enfermedad y la muerte en los individuos. La inmunidad de grupo realmente se genera cuando nosotros introducimos una vacuna. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que nos vacunamos, la cantidad de personas susceptibles en esa población disminuye muchísimo. De manera que aquellos que permanecen siendo susceptibles no enferman simplemente porque el virus no tiene población suficiente para poder multiplicarse y estar disponible o estar libre por el medio ambiente para que las personas se infecten. Es decir, que una persona infectada encuentre a una susceptible es casi cero si nosotros logramos que una gran parte de la población se vacune. Y esto se conoce como inmunidad de grupo porque eso significa que los individuos que logran inmunizarse, que se inmunizan con la vacuna, protegen a aquellos que por cualquier razón no logran inmunizarse con este procedimiento, ¿ya? De manera entonces que se impide la muerte y la enfermedad de las personas. Entonces la inmunidad de grupo es una característica esencial de las vacunas y depende de que exista lo que llamamos una alta cobertura en la comunidad, es decir, que un porcentaje muy grande de las personas, sobre el 80%, se vacunen, de manera de disminuir la cantidad de personas susceptibles que pudieran ser el blanco para que el virus se multiplique y siga disponible en la comunidad, ¿ya? Y con eso, obviamente, se disminuye el riesgo de infección. Ahora, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es una suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos, fracciones de los mismos o partículas proteicas que al ser administrados inducen una respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigida.
Su objetivo inmediato es prevenir la enfermedad de una población, pero su objetivo, aquí me equivoqué, su objetivo final es la erradicación de la enfermedad misma. ¿Perfecto? Para esto tenemos dos medidas que se hacen. Una es la eficacia, que es lo que se mide en los ensayos clínicos que prueban vacunas. Todos los ensayos clínicos que prueban vacunas, lo que se hace es medir la eficacia, es decir, el grado de protección contra una infección conferido por la vacuna. Y esto se determina realizando lo que ya llamamos un estudio caso versus control, es decir, vacunados versus no vacunados. La efectividad, a diferencia de la eficacia, tiene que ver cuando la vacuna ya entra en la población general y es el porcentaje de la población protegida en la población general en condiciones reales de vacunación. Y en el fondo son los resultados o los beneficios de salud que proporciona un programa ya poblacional de vacunas. ¿Cuáles son las características de una vacuna efectiva? Primero, decir, la vacuna principalmente está compuesta de dos elementos. Uno, los antígenos, que son lo que el sistema inmune reconoce. Y dos, lo que se conoce como un ayudante, es decir, un grupo de moléculas o una molécula que potencia y ayuda a que la respuesta inmune inducida por este antígeno sea eficaz. Van a ver que no todas las vacunas necesitan ayudante. Para que una vacuna sea efectiva, primero tiene que ser un buen inmunógeno, es decir, que es capaz de reproducir la respuesta inmune adecuada y efectiva contra el agente infeccioso contra la cual está dirigida. Dos, proporcionar protección a largo plazo, eso es fundamental. Idealmente una protección de por vida. No todas las vacunas dan una protección de por vida. Es segura, y eso también es fundamental. Tienen que tomar en cuenta que las vacunas son administradas a la población sana. Por lo tanto, las normas de seguridad para introducir una vacuna en una población, y porque además se requiere que la población se vacune, como lo vimos en las diapositivas anteriores, la vacuna tiene que ser muy segura y generar muy pocas reacciones adversas de importancia. Y las últimas tres tienen que ver con respuestas inmunes específicas dependiendo del microorganismo al cual la vacuna está dirigida. Por ejemplo, contra los virus, lo que fundamentalmente necesitamos es inducir anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos que bloqueen el ingreso del virus a la célula de manera de impedir la infección. Porque cuando el virus ingresa a la célula, la única manera de eliminar ese microorganismo es destruyendo la célula, ¿sí? Por lo tanto, eso es una de las primeras metas, es conseguir inducción de anticuerpos neutralizantes. Pero eso no es suficiente. Tenemos que inducir además una respuesta inmune protectora que está mediada fundamentalmente tanto por linfocitos TCD8 como CD4. Y bueno, las consideraciones prácticas que tienen que ver con que sea una vacuna de bajo costo de producción, fácil de guardar, fácil de administrar, etc. Como les estaba diciendo, entonces los mecanismos que tienen, efectores que tiene necesariamente que gatillar una vacuna, tienen que ver con el microorganismo. O sea, va a ser el microorganismo el que determine cuáles son los mecanismos efectores inmunes que nosotros tenemos que medir para determinar que una vacuna es más eficaz que la otra. Es decir, lo que vamos a medir como respuesta inmune efectora va a ser distinto si el microorganismo es una bacteria intracelular, si el microorganismo es una bacteria extracelular que produce toxinas, o si el microorganismo es un virus. En este caso, les pongo un virus, que es el virus de la influenza aviar, donde lo que ustedes tienen que generar es una muy buena respuesta inmune innata, de manera de poder activar una respuesta inmune
adaptativa eficaz, la producción de anticuerpos neutralizantes por las razones que ya comentábamos, y la generación fundamentalmente de linfocitos T, CD8 o citotóxicos para, por una parte, impedir el ingreso del virus y por otra parte, lograr eliminar las células que ya estén infectadas. Para ambas respuestas se requiere fundamentalmente activar una respuesta CD4 que, como ustedes saben, son las respuestas que permiten apoyar y direccionar la respuesta inmune inducida. ¿Cuáles son los componentes de una vacuna? Ya lo decíamos, están los ingredientes activos, que son fundamentalmente los antígenos, que van a ser indispensables para que la vacuna genere una respuesta inmune específica, los ayudantes que sirven para potenciar la respuesta inmune, pero también para dirigirla, como vamos a ver posteriormente. Los ayudantes en general no son requeridos cuando se utilizan como ingredientes activos virus o bacterias atenuadas, es decir, cuando ustedes lo único que hacen es fabricar una vacuna en la cual solamente impiden la capacidad de proliferación que esos microorganismos tienen de manera de impedir la enfermedad severa. El mejor ejemplo es la viruela. La viruela tenía virus que no lograban esa capacidad de reproducción para causar enfermedad en el organismo, en el ser humano, pero sí capaz de generar una respuesta inmune, y por eso Jenner nunca le puso un ayudante, porque en el mismo virus estaban los ayudantes, que no son ninguna otra cosa más que los PAMs que tienen las bacterias y los virus de manera natural. Obviamente las vacunas también tienen algunos antibióticos, tienen estabilizadores y preservantes. De aquí viene la tremenda discusión que ha habido con el timerosal. El timerosal no es tóxico ni genera autismo, como se ha dicho, no existe no existe comprobación de que haga y existe comprobación de que no lo hace. Y existen, y solamente el timerosal se ocupa en algún tipo de vacunas, no en todas. Y algunos componentes traza que no son realmente importantes si se toman las medidas durante la fabricación que impide que sean peligrosos. Cuando hablamos de tipos de vacunas, hablamos de vacunas que son infectivas y vacunas no infectivas. Las infectivas son las vivas atenuadas, es decir, virus y bacterias que no están muertos, pero sí que sus mecanismos de virulencia están fuertemente atenuados. Y las no infectivas son virus o bacterias inactivas, subunidades de microorganismos, material genético. En esta diapositiva aparece DNA, pero las últimas vacunas tienen RNA también, algunas, no todavía para uso humano, pero sí se están probando, y los recombinantes vectoriales, que estas dos últimas nunca han sido utilizadas en ensayos masivos todavía, y esta de recombinante vectorial es la vacuna que se está probando en la Universidad de Oxford contra COVID-19. Entonces aquí está un dibujito, si ustedes ven se pueden hacer de distinta manera, pero es lo mismo de acá. La otra clasificación son monovalentes, polivalentes y conjugadas. Las monovalentes es que hay solamente una cepa del microorganismo con la cual se fabrica la vacuna. Las polivalentes es que hay varias cepas del microorganismo con la que se fabrica la vacuna. Y las conjugadas que ocupan distintos microorganismos. ¿Cuáles son las ventajas? Muy rápidamente, y desventajas. Las bacterias atenuadas son excelentes para producir una buena respuesta inmune, pero no se pueden aplicar en deficiencias del sistema inmune, es decir, en individuos inmunosuprimidos por el riesgo de que la vacuna vaya a revertir a su estado virulento. Son muy complicadas para el transporte y el almacenaje, o sea, tienen que seguirse estrictas medidas para que las vacunas no se
no se degraden. Esto pasó con la vacuna contra la polio. La vacuna contra la polio, ese virus atenuado. Era muy difícil su transporte y su almacenamiento hasta que se descubrió una forma en que era muchísimo más fácil, se liofilizó, se secó, de manera de entonces poder transportarlo y almacenarlo más fácilmente. Y obviamente por las razones que les conté no requieren ayudantes. Las vacunas inactivadas son vacunas que ocupan el microorganismo entero, pero lo matan, en el fondo, ¿ya? Y por lo tanto no existe la posibilidad de que revierta a su forma virulenta, pero lo que trae consigo es que la respuesta inmune que se genera es de menor calidad, por lo cual requiere de varias dosis, varios boosters. En general estas vacunas requieren de solamente 1 o 2 vacunaciones. La otra desventaja es que no genera inmunidad local, es decir, no genera en general inmunidad de mucosas, y como ya les comenté, requiere de varios boosters y ayudantes. Las vacunas sintéticas todas requieren de ayudantes, tienen una alta estabilidad y son muy económicas, pero tienen una menor efectividad, lo que determina que haya que hacer varios boosters de estas vacunas y obviamente usar ayudantes. Y las vacunas de ADN y ARN son mejores para potenciar una respuesta inmune, tienen la desventaja de la inestabilidad propia del material genético. Aún no se han probado en humanos, por lo tanto todavía las pruebas de seguridad tienen que ser muy, muy estrictas, solamente se han utilizado en modelos animales. Y la ventaja superior que tienen es que se supone que son capaces de inducir una buena respuesta citotóxica, pero estas están todavía en etapa, todavía no hay ninguna de estas vacunas que haya sido usada en programas de vacunación amplios para toda la población. Los ayudantes entonces son esas moléculas, hay muchos, sales de aluminio, estas moléculas, ¿cierto?, que tienen como función dirigir y potenciar la respuesta inmune, son aquello que acompaña al ingrediente activo, y tenemos sales de aluminio, emulsiones en aceite, liposoma, una serie de ayudantes, estos por acá son los clásicos, y se están utilizando algunos nuevos como agonistas del TRL, de TLR, saponinas o complejos inmunoestimulantes. Las vías de administración de las vacunas son 2 fundamentalmente: la vía parenteral, en donde se introduce por vía intramuscular, subcutánea e intradérmica, son lejos las más inmunogénicas, pero no inducen inmunidad de mucosas, IgA de mucosas. En cambio, todas las vacunas de mucosas, que son la vía oral, vía nasal, vía rectal o vaginal, son muy buenas vacunas para producir inmunidad local a través de la generación de IgA secretora. Los programas de vacunación universal tienen como objetivo proteger contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas, y deberían tener, como lo hizo la OMS en su oportunidad, tender a la erradicación de la infección en el mundo entero, y esto depende obviamente de la coordinación, y eso es muy importante, de la coordinación internacional de los equipos de los distintos países para asegurar que la vacuna tenga una cobertura muy, muy amplia en la población, es decir, que la población se eduque para entender la importancia de las vacunas, para entender su seguridad, para entender que sirven para prevenir la infección, que acepte entonces vacunarse y que efectivamente adhiera a la vacunación. Pero no solamente eso, sino que también fundamentalmente que las vacunas tengan los costos asequibles para que toda la población, sin ninguna discriminación y en forma totalmente equitativa y oportuna, pueda tener acceso a estas vacunas. Médicos Sin Fronteras ha denunciado en múltiples oportunidades que la especulación que hacen algunas grandes corporaciones farmacéuticas, que son hoy día las que desarrollan las vacunas, afecta potencialmente y afecta en forma importante la vacunación de las poblaciones más pobres del mundo, y con eso entonces
la idea de erradicar algunas de las infecciones más importantes del planeta, como sí lo pudimos hacer con la viruela, cada vez desaparece más del horizonte. Recordar que tanto Sabin como Salk declinaron absolutamente patentar su invención, patentar esta tecnología que nos permitió casi erradicar la poliomielitis del planeta. Ellos declinaron porque, de hecho, Sabin decía, Salk decía que no se podía patentar el sol, que las vacunas no se podían patentar. Y por lo tanto, eso quiere decir, sobre todo, que las vacunas, más allá de las patentes, lo fundamental es que no se puede lucrar con las vacunas por digamos, el beneficio que hace a toda la población. Y aquí tenemos un niño con viruela, nunca más lo vamos a ver, esperamos que el virus nunca más vuelva a entrar en la población del mundo. Y aquí un investigador chileno en 1910 preparando las vacunas antirrábicas. Las vacunas se preparaban en Chile hasta el año 1980, cuando se produce una disminución brusca del Instituto de Salud Pública que preparaba una serie de vacunas y finalmente todo el programa desaparece en el año 2006. Este es el calendario de vacunaciones de Chile, muy muy amplio, pueden buscarlo o lo pueden, cuando bajen la presentación lo pueden ver. Yo les puedo pasar el PPT para que lo tengan también en un curso. Para finalizar entonces, las vacunas para el COVID existen varios tipos. Actualmente hay muchísimas vacunas en distintos ensayos clínicos, en distintas fases. Las que hoy día están más en etapa de investigación, en ensayos clínicos más avanzados, vamos a ver de qué se trata un ensayo clínico, es esta, la vacuna Moderna, que es una vacuna de RNA. Acuérdense que esta vacuna nunca ha sido probada, vacunas de RNA nunca han sido probadas masivamente en la población, esta es una posibilidad. La otra posibilidad son vacunas de DNA, que es la vacuna que se llama Innoviopharma. La vacuna CanSino, que es muy similar a la de Oxford, que es un adenovirus, es decir, un adenovirus, que es modificado y al cual se le pone el material genético de SARS-CoV-2, particularmente la proteína S, que es la proteína antigénica, en el interior de este adenovirus, y es el adenovirus completo el que se da a los individuos. Hay vacunas también de células dendríticas que se han estado ensayando, y vacunas, la de Sinovac, que usa virus inactivado, es decir, toman el virus SARS-CoV-2, lo cultivan, lo inactivan y eso es la vacuna. ¿Cómo tenemos que ensayar las vacunas? Las vacunas se ensayan primero con prototipos que se hacen en modelos animales, absolutamente necesario para poder determinar que efectivamente estas vacunas son seguras y generan inmunidad. Estos modelos y estos tests en general, hasta antes del COVID, tomaban mucho tiempo, 5 a 10 años. A partir de la introducción de SARS-CoV-2, estos ensayos se hicieron muy, muy rápido, así que rápidamente pasamos a ensayos en humanos. Una vez que este prototipo está listo, empiezan 3 fases, que son las fases de testeo clínico, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase 1 es un pequeño número de pacientes que se inoculan con la vacuna, fundamentalmente para ver seguridad. Se testean entonces las dosis y la seguridad de la vacuna. En la fase 2 se hace en un mayor número de la población, fundamentalmente más allá de 200 individuos, y se prueba ya las dosis que son decididas en esta fase, y se ve de nuevo respuesta inmune y fundamentalmente seguridad.
En la fase 3 son ensayos a gran escala, donde se ocupan varios centros, en general varios centros en distintos países. Su objetivo es medir eficacia, es decir, la mitad de estos sujetos es vacunado con la vacuna que se está probando y la otra mitad se vacuna con placebo o con otra vacuna, y se mide la capacidad de inducir respuesta inmune y protección, es decir, si los individuos vacunados efectivamente tienen menor incidencia de la enfermedad que los individuos no vacunados. Fíjense que estas etapas duran bastante tiempo. En SARS-CoV-2 estas etapas han estado muy rápido. Sin embargo, la fase 3 no depende de los aspectos técnicos que dependían las otras. Fíjense que tanto los estudios preclínicos como los estudios en fase 1 y 2 se apuraron porque de alguna manera dependían de mejores tecnologías, de haber estado preparado previamente porque ya se tenía alguna idea de cómo funcionaban algunas vacunas debido a la infección y las preparaciones de vacunas que se estaban tratando de hacer contra los otros coronavirus, contra SARS y contra MERS. O sea, había ya un background importante para poder introducir las vacunas, pero el ensayo en fase 3 no puede apurarse ni debe apurarse, porque acá lo que se hace fundamentalmente es evaluar si efectivamente comienzan a aparecer efectos adversos que por el número de sujetos evaluados en las fases anteriores no aparecieron, y dos, que efectivamente la respuesta inmune que se genera y que se evalúa en las otras dos fases permite proteger en contra de la infección. Entonces, esta fase es una impresión que no puede tomar menos de un año para poder tener realmente un cuadro real de la seguridad y de la eficacia de la vacuna contra COVID-19. Y para finalizar, ¿qué debemos tomar en cuenta en las vacunas? Y esto lo voy a leer. Como hemos explicado, la eficacia de las vacunas es una tarea de toda la comunidad, y es el Estado quien es el responsable de dirigir las estrategias de desarrollo tecnológico, asegurar el acceso equitativo, impulsar la participación de la comunidad y garantizar las regulaciones bioéticas en la administración de las vacunas con resguardo a los derechos de la salud y dignidad de las personas. Las vacunas deben estar disponibles en forma equitativa y oportuna en todas partes del mundo, porque el único interés que debe estar detrás de ellas es la salud de todas las personas, ya que las vacunas son un bien común de toda la humanidad. Muchas gracias por escucharme. Cualquier pregunta que tengan, me escriben nomás y está.